Hola, bienvenidos a otro video de estos videos, de esta serie de videos informativos de Kim en Cuéntalo, no estás sola. Este espacio está creado para que nos eduquemos todos en materia de violencia de género, qué significa, lo más importante, cómo prevenirla, porque esta es información que salva vidas. Y hoy estoy feliz de estar aquí, dándole la bienvenida y súper agradecida por estar aquí con nosotros a Patti Ávila Jasso. Ella es una especialista, abogada, especialista en derechos humanos, es docente de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en México y además es magíster en atención y prevención de violencia de género. Patti, gracias por estar aquí. Esta es tu casa, bienvenida a tu casa, por supuesto. Y cuéntanos cómo estás, cómo está todo. De nuevo, muchas gracias por hacer parte de este proyecto. Natalie, muchas gracias. Yo me siento muy honrada, de verdad es para mí un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Me siento muy feliz. Muchas gracias por la confianza. Gracias, de verdad. Espero aquí que podamos resolver algunas dudas sobre violencia en contra de las mujeres. Precisamente ese es el tema que queremos desarrollar hoy, porque es muy fácil confundir la violencia y es difícil para ciertos grupos entender por qué hay una especificidad como violencia de género. ¿Es igual la violencia que se da entre padres, hijos, entre de pronto mujeres maltratando hombres, a la violencia que se presenta por hombres maltratando mujeres o mujeres siendo maltratadas por el hecho de serlo? No, no es lo mismo. La violencia que se da en la familia, como puede ser esta de padres maltratando niños, tiene una denominación específica y es violencia familiar, intrafamiliar o violencia doméstica. Se pueden reconocer de acuerdo a los distintos países, pueden tener estas designaciones. Eh, a diferencia, la violencia de género o la violencia contra la mujer es específicamente por razones de género. Esa es la categoría relevante. En estos otros casos no está esa categorización. Y además, aquí yo me acuerdo que leí algo muy interesante donde decía, todas las violencias son iguales. O sea, la violencia tiene el mismo fin, dañar y puede terminar hasta la muerte. Pero en el caso de la violencia contra la mujer, la categoría relevante es la mujer y aparte tiene un fin de dominación y de control hacia este grupo que ha visto históricamente, durante muchos años, vulnerados sus derechos. Entonces, hay una diferencia. En una violencia general, terribles todas, ninguna es justificable, ninguna es menos grave que la otra. El fin en sí es dañar. La violencia es el fin mismo de esta. En contra de las mujeres, la violencia es el control y la dominación. Tengo entendido que esta violencia es tan seria, tan grave y causa tantas víctimas de un grupo específico, que somos las mujeres, que fue necesario crearle un término y un tratamiento especial. Sí, Así de serio es el tema de la violencia de género. así de serio es el tema de la violencia de género, ¿no? En algunos países, como en México, también encontramos indistintamente violencia de género o violencia contra la mujer. Yo creo que debemos estar tranquilos de no usar los conceptos como, ay, estoy perdida no estoy usando el concepto correcto. No, yo creo que esto de conceptualizar el chiste es bien entender que en el caso de la violencia contra las mujeres es porque es en contra de ellas, ¿no? Es una agresión dirigida hacia un grupo donde sus derechos históricamente han sido vulnerados. Pati, la violencia de género, la violencia contra la mujer, eh, ¿cómo se entiende? ¿Cómo la podemos entender? ¿Como el golpe que se le pega? ¿Como la manifestación de control en contra de la mujer? ¿Cómo podemos entender qué es violencia de género? Tal vez alguien está sufriendo una situación que la hace infeliz, que la hace inconforme, que la hace temerosa, pero no está en capacidad de identificar si se trata o no de violencia de género. ¿Qué crees, Natalie? Todo lo que dijiste es violencia de género. Que si le pega a un hombre a una mujer, que si la insulta, la humilla o una agresión sexual que puede ir desde, oye, no me gusta que te vistas así, ¿no? O lo que le hablan el débito conyugal, ¿no? Que se cree que el tener relaciones sexuales es una obligación por el débito conyugal. Ahí ya estamos hablando de violencia. Si tú me pides un concepto,
Yo te puedo decir el de la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta convención está suscrita por México y nos dice, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, esa es la definición que a mí más me gusta porque es Es amplia. muy amplia, abarca todas las cosas, abarca todos los aspectos, el psicológico, el físico y el sexual, entre muchos otros que podrían ser vulnerados dentro de esta violencia. ¿Existe una clasificación de la violencia? ¿Podríamos definir, hacer una clasificación definiendo de esta violencia? Sí, vamos a decir que hay distintos tipos de violencia, ¿no? Como tú dices, hablamos de la violencia psicológica, la física, la sexual, la económica, la patrimonial. La violencia psicológica, ¿cómo la entendemos? Bueno, esta va a ser actos u omisiones que dañan la estabilidad psicológica de las víctimas, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad. Entonces, por eso cuando tú me hablabas de esto es violencia, pues es que encuadra, ¿no? Dentro de... Todos son violencia, todas esas Ajá. manifestaciones que vulneran cualquiera de los aspectos son violencia. Vamos a hablar de la violencia psicológica. Entonces, acabas de mencionarnos una cantidad de actitudes con las que tal vez nos acostumbramos a vivir porque es que así es mi pareja, o porque es que así es, o porque es que yo crecí a mi mamá viendo que así es y es normal, y tal vez la violencia psicológica es la más normalizada y la que más se aceptó y logró entrometerse en la vida y en la cotidianidad de las mujeres. ¿Sabes qué? Yo creo que es lo más peligrosa. O sea, yo ahora lo que veo es muy peligrosa porque no se reconoce. Decían, les preguntaban a muchas mujeres, bueno, ¿y él es violento? Bueno, es que no me pega, no, Entonces, no me y, pega. y lo mismo los hombres, no, pues que yo ya nunca la he tocado, pero cantidad de otras actitudes causan tan, tanto daño o incluso más. No, de hecho, mira, el golpe no solo es el golpe que puede dejar cierta secuela, ya hablando un poquito de violencia física, pero desaparece rápidamente. Cuando no es fuerte, cuando no son graves sus secuelas, desaparece, pero lleva a la vez un mensaje psicológico de desprecio. O sea, y ese es todavía más fuerte que el propio golpe, ¿no? O te voy a dar algunos ejemplos de violencia psicológica, Exacto. ¿no? Porque mira, vamos a ver, se le va a repetir a la mujer constantemente que es tonta, ¿no? Entonces, ¿esto qué conlleva o qué nos trae implícito? Que lo que piensa la mujer nunca va a ser acertado. O sea, no solo es que sea tonta, lo que piensa no va a ser acertado, ¿no? Todo lo hace mal, es que no puede valerse por sí misma. Necesita supervisión. ¿Supervisión de quién? De quien en esta relación asimétrica está en Está un plano ejerciendo poder. superior. Uh-huh. ¿No? Se le va a decir que nadie la va a querer. O sea, le están haciendo un favor, ¿no? Esto ¿qué quiere significar? Que va a carecer la mujer de cualidades dignas de ser amada, ¿no? Que es fea, nadie se va a sentir atraído por ella, no tiene atractivos, no tiene nada que ofrecer, que está loca, imagínate comúnmente, ¿no? Entonces lo que piensas es un disparate, que nadie de su familia la quiere, está sola. Esto en la violencia psicológica pues es muy peligroso porque lleva el aislamiento. Esto incide en el aislamiento de la mujer o de la, bueno, y de la víctima, que no es buena para nada. Estos mensajes poco a poco van anulando a las mujeres, ¿no? Y pues las van insertando en un círculo del que es muy complicado salir. Por eso es muy bueno hablar de la violencia psicológica. Porque es como tan imperceptible, tan sutil, tan de todos los días que tal vez no se logra percibir. Entonces, ese tema con el que tal vez se han acostumbrado a vivir o nos hemos acostumbrado a vivir de
"Ay, es que tú no eres tan buena en esto", porque tampoco tiene que ser Claro. agresiva, puede ser esa violencia pasiva, como, es que tú no eres tan buena en esto, deja, yo lo hago por ti. Es que tú tal vez no eres capaz, deja, yo te cuido porque tú eres una persona que necesita ser cuidada y aquí estoy yo para ofrecerte esa protección. Esa muchacha con la que tú has estado hablando, esa muchacha no te conviene, tú no eres capaz de ver malicia en la gente, yo sí, déjame, yo te protejo. Todos estos son situaciones que conllevan a ese maltrato psicológico que termina anulando a la mujer. Claro, porque históricamente, Natalie, pues vemos un paternalismo. O sea, vemos un estereotipo del paternalismo o el sexismo benévolo. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con la violencia psicológica, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Cuéntalo, no estás sola, por supuesto. Este es el espacio, primero, y gracias, Patti, porque queremos ser capaces de identificarlo. Tal vez está tan metido y lo tenemos tan en los huesos que ni siquiera lo percibimos. Queremos ser capaces de identificarlo y que quienes nos están viendo sean capaces de identificar que esas cositas que te hacen sentir mal no deberían estar allí. Y que si te hacen sentir mal es por una razón, no estás loca. Claro, Natalie. Es que Exactamente sabes eso. qué, Natalie, escucha tu cuerpo. O sea, yo creo que una de las señales que les podemos decir a todos es que siempre escuches a tu cuerpo. Cuando algo no te gusta, o sea, tu cuerpo te está avisando. Ajá. No estás loca, no estás Claro que pensando lo no. que no debes y tal vez te ha calado en tu cabeza que estás equivocada, pero no, no. Uno tiene un criterio y uno tiene ese sentimiento que le deja saber cuando algo no está bien. Entonces, si algunas de estas cosas, algunas de las cosas que se le dicen o que escuchan o que se manifiestan constantemente dentro de tu relación y en tu casa te hacen sentir incómoda, puede que tengas una razón y es precisamente lo que queremos que identifiques ahora. Pati, nos mencionabas otros tipos de violencia. Violencia psicológica, el mensaje está en que sí, esas cosas que te hacen sentir incómoda, esas cosas que te lastiman, sí son violencia y no hay que acostumbrarse a vivir con ellas. Claro que no. Totalmente de acuerdo, Natalie, pero pues también tenemos la violencia física que más o menos adelanté un poquito, pues ya sabes, es aquella violencia que se realiza a través de actos que van a infligir un daño que no es accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas o externas. O sea, vemos, por ejemplo, cuando te dan una patada, te tiran al suelo y puede provocar lesiones internas, es el más fácil de detectar. Al mismo tiempo, como te decía, desaparece cuando no son graves las secuelas que deja, pero puede llevar hasta la muerte de la víctima. Como te decía, transmite mensajes psicológicos muy fuertes. Entonces, creo que y además, conforme va pasando el tiempo, las mujeres, bueno, a lo mejor sí no fue tanto, a lo mejor nada más fue una cachetada. A Ya lo mejor, o empieza sea, a minimizar, a minimizar. Y si pasa muchas veces y tal vez con consecuencias no tan graves, es como, es que no pega, pero pasito. Lo que ujú, pasa con esta situación, y quiero que tú me digas si tal vez estoy equivocada, es que siempre va a tender a crecer. sí, va en escalada. Siempre va en escalada y es muy peligrosa porque empieza desde lo más leve, te digo, empieza a lo mejor con un insulto, eres tonta, acompañado de un golpecito y va en escalada. Y como esta anulación psicológica que va teniendo repercusión por esta violencia, es muy difícil que ya cuando estés acá te des cuenta. Por eso, ¿sabes qué? Se da mucho la crítica a las autoridades ya ves cuando llegan, pues ¿por qué se quedó ahí? ¿No? Pues es que creo que no comprendemos el alcance de cómo se fue dando toda esta Que violencia. es tan sutil y los pasitos son tan pequeñitos que cuando se llega al moretón, al golpe o a la posibilidad de ir al hospital, el camino y lo que hay detrás es muchísimo. Normalmente nunca una persona, un agresor, empieza por agredir, o por agredir físicamente o por causar daño al punto que mande a una víctima al hospital. El agresor empezó desde el insulto, la grosería, ignorarla, todo este tipo de cosas, hasta
un empujón, de pronto un apretón que causó un moradito, pero pues eso no es tan grave, eso no es tan serio, una cachetada hasta que termina en golpes al punto que te pueden Claro. causar la muerte. No, y es que Natalie, como tú lo decías, o sea, no vamos buscando el hombre violento, o sea, no nos vamos a No, enamorar a del, ver, ¿cuál o es el sea, que pega más duro? Ese es el que quiero yo. No. o sea, no, o sea, no vamos así, no, ay, sí, no se va a mostrar. Y además vamos a ver otra cosa, porque este agresor puede ser muy funcional con el amigo, con el jefe, en las reuniones sociales, ¿eh? O sea, El caballero en la calle que claro, o sea, nadie creería lo que está pasando dentro de su relación. por eso es muy importante lo del ámbito público y el ámbito privado de la violencia contra la mujer o Pero violencia de género. generalmente se da en su mayoría, porque también existe violencia contra la mujer en el ámbito público, pero en su mayoría esto se cocina en el ámbito privado. Claro. Bueno, mencionamos otros tipos de violencia. Hemos desarrollado la violencia psicológica, la violencia física, que como decimos es la más obvia y en términos del riesgo hacia la vida la más peligrosa. ¿Qué otro tipo de violencia podemos encontrar y que tal vez no hemos identificado? La violencia económica, Ok, ¿no? ¿En qué consiste la violencia económica? Bueno, toda acción u omisión del agresor, ¿no? Que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones en cuanto al ingreso o percepciones económicas. Estas se presentan en contextos de dependencia económica de la víctima hacia el agresor. Básicamente aquí va muy vinculado con los roles de género. ¿No? Las mujeres se dedican al cuidado del hogar, el hombre va y se dedica al mantenimiento, ¿no? Entonces, al mantenimiento económico y muchas veces limita a la víctima, la limita económicamente, no le da el dinero que ella necesita, se lo limita, dices, o incluso le puede decir, va muy relacionado con la violencia psicológica, es que eso que tú necesitas, vaya, no lo necesitas. tú no necesitas eso y para qué más ropa o para qué ir al médico si estás bien o el tema también lo que mencionabas o que los roles de género, pues tú te quedas en la casa, yo proveo todo lo que la casa necesita, pero el todo está solamente a criterio de él, Claro. nunca cuenta con el criterio de ella. El tema de la prohibición de trabajar, También, esto bueno, es que tener un hace parte ingreso, de esta violencia económica. sí, no se le permite, incluso puede acontecer que los ingresos que ella perciba, él sea el que los administre. Dispone de ellos, incluso si la situación económica, porque en la actualidad son difíciles, son pocas las situaciones en las que uno de los dos puede proveer por toda la familia, entonces la mujer trabaja, genera recursos, pero quien dispone de ellos y quien lo administra es la pareja. Esto puede ser considerado como violencia económica. Claro que sí, y va con la idea también de la psicológica, es que tú no puedes, ¿no? Tú Sí, no pues, puedes hacer la administración del hogar, o sea, eso déjamelo a mí con este paternalismo también, ¿no? bueno, hasta aquí voy a hacer una pausa para devolverme un pedacito, porque decíamos algo muy importante respecto a la finalidad de la violencia de género y es el control. A punta de minimizar a la pareja, de minimizar a la mujer, de considerarla incapaz y hacerle creer incapaz que está logrando, que no seas capaz de hacer nada por ti misma, que tengas miedo absolutamente de enfrentarte a todo, ¿eso qué es? Control. Cuando tienes miedo porque por alguna cosa que tú hagas va a generar una reacción violenta por parte de tu pareja y nadie quiere ser golpeado, ¿No? ¿qué está logrando? Controlar. Y cuando los recursos son limitados o las cantidades de dinero que se suministran son limitadas o cuando otra persona administra los recursos que tú generas, ¿qué te genera exactamente? Control. Es que la violencia de género es intencional. Hemos comprobado como 3 de los tipos de violencia de los que hasta el momento hemos desarrollado van encaminados hacia dónde? Hacia el control. ¿Qué otro tipo de violencia tenemos, Pati? La violencia patrimonial es un poco diferente a la económica. Este incide en los derechos de propiedad de la víctima, destruir cosas, esconder los documentos,
¿no? Lo podemos ver por ahí en algunas películas, ¿no? Donde le destruyen los libros que ya le gustan. El maquillaje es muy común, esa pasa bastante, destruye el maquillaje, la ropa con la que el hombre no se siente cómodo que su pareja use, eh, documentos personales como Claro, identificaciones o ese tipo de cosas. A eso se refiere la violencia patrimonial. ¿Es común este tipo de violencia, Pati? sí es común este tipo de violencia, porque ¿sabes qué pasa? Que también se transmite un mensaje. Si yo destruyo esto que te gusta, ¿qué es lo que sigue? ¿O quién sigue? Tú. Tú. Es un tipo de amenaza. Entonces Claro. tenemos quitarte los documentos, destruir tus documentos, destruir tu propiedad, es considerada violencia patrimonial y es diferente a la violencia económica porque no está netamente ligada con los recursos, pero sí con las propiedades que significan valor para la víctima. Sí, exactamente. Entonces, tenemos ya hasta aquí estos tipos de violencia, ¿no? Nos falta la violencia sexual. Violencia sexual. Es común pensar que cualquier acto sexual dentro de una pareja de esposos o de novios es normal. ¿Cómo se delimita cuándo es violencia? ¿Cómo se le puede explicar a la gente? No, eso no es normal, es que sí hay violencia dentro de las relaciones. Va muy relacionado con esta celotipia o con este ámbito de control, por ejemplo, si me quieres, lo harías. Ajá. Eh, Eres mi pareja y lo tienes que hacer, ¿no? Porque aparte las mujeres, de acuerdo con los procesos de socialización, no estamos acostumbradas, bueno, no se nos enseña a confrontar. Entonces, esto provoca conductas de sumisión. Si a Yo mí quiero me dicen, evitar el problema, entonces digo que sí, entonces yo accedo a esto. ¿Cuál es ese límite? ¿Cuál es esa barrera, Patti, para identificarlo o hasta dónde se puede llegar sin entrar a vulnerar los derechos de una persona? ¿Es el consentimiento? ¿Cuál es esa barrera donde pase este límite? Esto ya es violencia sexual. bueno, son actos que degradan o dañan al cuerpo o la sexualidad de la víctima, esta libertad sexual de elección. Uh-huh. O sea, es una expresión de abuso de poder, es una manera de control. Si te vistes, me ha tocado escuchar, si te vistes así vas a provocar a otros hombres y al único que debes provocar es a mí. Esto es violencia sexual porque no permite esta libertad de expresión en este ámbito a las mujeres, ¿no? Por eso es, a lo mejor a través de los ejemplos queda un poco más claro, ¿no? Ok, vamos a ayudar un poquito más en esto porque el concepto es mi pareja, yo debo acceder. Podemos hacer más ejemplos al respecto de esto, de cuándo es violencia sexual. Pues, como te comento, a lo mejor cuando él, si me quieres, lo harías. Y hablamos también, por ejemplo, de conductas sexuales con las que yo no estoy de acuerdo o con las que yo no me siento lista. No me Y siento cómoda, no quiero esa presión, ese cambio de humor porque no hace exactamente lo que quiere cuando quiere. Todo esto constituye ese tipo de violencia. ese chantaje emocional, ¿no? Ese chantaje, te digo, de esto, o lo hace fulana, ¿no? O es que fulano ya lo hizo esto con la pareja, o te digo, eres mi mujer, eres mía, todo esto es como una posesión, esta cuestión de poseer algo, porque va asociado con el cuerpo, ¿no? Va asociado con lo físico. Bueno, y con otras cuestiones emocionales, ¿no? Pero directamente, bueno, con Directamente es poseer. esa forzar, forzar cualquier actividad, no importa cómo se llame, cómo se haga, a qué se refiera, cualquier actividad
que no cuente con el consentimiento y tenga esa presión psicológica de que la mujer la tiene que hacer, es considerada violencia sexual. Había una polémica, para mí no es polémica, pero existía la polémica de que dentro del matrimonio no existe el acceso carnal violento, que dentro del matrimonio no existe la violación. Sí existe la violación. Sí existe, pero te digo que a lo mejor las mujeres como, pues es que soy su esposa, se vuelve como me convierto en su posesión. Es que también la violencia sexual va muy vinculada con el ver a la mujer como objeto de placer, nada más, como una cosa. Ajá. Entonces, sí, claro, entre los matrimonios, claro, en todas las situaciones. Ahora las adolescentes, es que tenía ciertos niveles de alcohol. O sea, es también su responsabilidad, ¿no? Porque no dijo que no, Que no dijo que no. porque no dijo que no, o sea, yo entiendo que hay un cierto consentimiento, ¿no? No, eso tampoco, No. tampoco eso tampoco, Si no no. hay un sí, es no. Si no hay un sí y en las condiciones óptimas, no, no, Es no. Si no hay un consentimiento, es no. Si ese exactamente, consentimiento está viciado por drogas, alcohol, temor, amenazas, es no. es no. Y Sí, ese, si, y si es no y sucede, es una violación. claro, claro, es una agresión sexual, dependiendo, ¿no? Los grados como los vayan tipificando Diferentes penalmente. grados que jurídicamente son distintos, pero es una agresión sexual y mientras no hay voluntad manifiesta y sin vicio, es en contra de la voluntad. ¿Sí? Ese es otro tipo de agresión sexual para que pongamos como mucho énfasis. Y como te digo, yo creo que en la agresión sexual sí podemos escuchar mucho a nuestro cuerpo. No, no quiere, o sea, no, no, no es no. No es no. No es no. Entiendo, Pati. ¿Nos falta otro tipo de violencia por desarrollar? Bueno, es que acá, por ejemplo, en México, fíjate que es curioso porque estos son los tipos de violencia, pero hay otras modalidades de violencia, que son los ámbitos ya en que se desenvuelve esta violencia de género, ¿no? Que ahí entra el ámbito familiar, intrafamiliar, ahí entra la violencia laboral, la violencia docente, la violencia institucional. Ya son modalidades específicas donde se desarrolla la violencia. Y es que sabes que, Natalia, el maltrato no es puro, ¿eh? Todas vamos a ver que las violencias se interrelacionan. Todas están mezcladas, en algún punto se van a encontrar. El punto es que se van a encontrar. Y el punto máximo de esto es que hacen sentir a la víctima mal, la hacen infeliz, la hacen sentir en peligro, la hacen una persona que no está completa dentro de su ser. Sí, es un sufrimiento constante, sobre todo en la violencia psicológica, pues causa depresión, puede llevar incluso hasta el suicidio. ¿No? Hay que Infortunadamente, saber sí. identificarla y sobre todo, ¿sabes qué? Hay que saber darle la importancia de vida a la violencia psicológica. Bueno, a Y todos los tipos de a todos violencia, los tipos de violencia, sino que en este caso, pues nosotras, este es el propósito de Cuéntalo, Pati, por eso te quiero agradecer, porque es muy importante ser capaces de identificarlo. Nosotros estamos acostumbrados, normalizamos infortunadamente este tipo de situaciones y cuando tal, infortunadamente, y tengo que decirlo, hay personas que no se dieron cuenta y eso les costó su vida. Otras cuando se dan cuenta están metidas hasta el cuello y es difícil salir de esa situación. Y por eso estamos aquí y por eso es este trabajo, para ayudar a identificar y para ser capaces de notar que algo no está bien. Y entre más temprano se logre salir de esa situación, pues más probabilidades hay de superarla. y es que sabes que Natalia es mira, el hecho de que este maltrato sea ejercido por alguien con quien la mujer tiene o tuvo en algún momento de su vida un vínculo de afecto, un proyecto de vida en común que se supone que debería de ser de intimidad, de amor, de cuidado, es precisamente el origen de la complejidad y lo que da un significado que es particularmente destructivo y aterrador a la violencia, ¿no? Entonces, yo los invitaría a que escuchen a su cuerpo, vean todos estos mensajes, a lo mejor ahorita no pudimos dar muchos ejemplos, pero, Pero ¿no? no, este es un espacio abierto, Pati, esta es tu casa. De una vez
ante todas las personas que nos ven, estás cordialmente invitada para que desarrollemos más ampliamente cada uno de estos aspectos, precisamente porque esta es la tarea y como sabemos esto salva vidas y por eso te agradezco por estar aquí. De una vez ya estás comprometida, ya no me puedes decir que no. Muchas gracias, gracias Natalie, gracias a tu público. Aquí estarás de nuevo, Patti, porque tenemos mucho por hablar, pero pues el mensaje final para quienes nos están viendo, Patti. No estás sola. Todas en algún momento, bueno, la estadística dice 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia. Yo creo que, bueno, todas en algún momento, en algún sesgo, hemos sufrido violencia por por ser mujeres, por el solo hecho de ser mujeres. El mensaje de Patti, no estás sola, el mensaje mío, tú no tienes la culpa. De ninguna de estas situaciones tú has sido culpable, no hay por qué sentir vergüenza, no hay por qué sentir pena y siempre va a haber alguien dispuesto a ayudar. Así que, Patti, muchas gracias, de verdad, es muy valioso tu aporte y tu ayuda aquí en Cuéntalo, no estás sola, que de hecho es tu casa. Y a todas las personas que nos están viendo, a todas las mujeres, las invito a que hagan un estudio de su situación, hagan un estudio de su vida y de su relación. Y si ustedes encuentran esas pequeñas espinitas y cositas que no las hacen felices y no las hace sentir bien, nunca significa que está loca o nunca significa que usted está desquiciada. No, significa que tal vez hay algo que se puede corregir y tal vez hay algo que mirar. Patti, muchas gracias, gracias. Un abrazo enorme y como siempre, bienvenida a tu casa. Cuéntalo, no estás sola. Gracias, Natalie.